Hola y bienvenidos de vuelta a su clase de física de cuarto año. Para la clase de hoy vamos a ver el tema número 3, que es movimiento rectilíneo uniforme. En la clase de hoy aprenderemos diferentes tópicos. El primero, vamos a decir qué es un movimiento, vamos a analizar algunos conceptos básicos, también estudiaremos qué es un movimiento rectilíneo uniforme y también cómo se utiliza. En primer lugar, ¿qué es el movimiento? Bueno, físicamente hablando, es un cambio de posición respecto del tiempo medido por cierto observador. Ahora, ¿cómo nosotros lo interpretamos? Bueno, el movimiento se encuentra en todas partes, inclusive ahorita yo me estoy moviendo. Pero ¿cómo uno puede saber que algo se está moviendo? Bueno, es porque esa cosa o esa persona o ese animal o lo que sea está sufriendo un tipo de cambio. ¿Pero qué cambio? Bueno, un cambio en su propiedad del espacio. Podemos ver cómo cambia de una posición a otra, una ubicación, una orientación, inclusive la forma geométrica que tiene o inclusive el tamaño. ¿Cómo uno sabe que se está moviendo? Porque hay alguien o algo que lo está observando. Es decir, hay un observador físico que está apreciando ese movimiento. Ahora, algunos conceptos básicos para poder entender qué es el movimiento rectilíneo uniforme, partiendo desde cero vendría siendo el concepto de partícula. Pero en física, ¿qué se entiende como partícula? Bueno, una partícula es un cuerpo de dimensiones muy pequeñas, comparadas con el lugar donde se encuentra. Ahora, una partícula es también llamada móvil. ¿Y qué es eso? Bueno, puede ser cualquier objeto que se está moviendo. Por ejemplo, un avión, puede ser una pelota, una persona bateando esa pelota, una persona corriendo, un carro, una moto, cualquier objeto que comparado con el espacio que lo rodea es muy pequeño. Por eso se considera como partícula. Otro punto a analizar vendría siendo el sistema de referencia. ¿Qué es el sistema de referencia? Es el lugar donde se miden las posiciones que atraviesa un móvil o una partícula a lo largo del tiempo. Como se ve en las ilustraciones, por ejemplo, y en la vida diaria uno lo puede observar, por ejemplo, en la ilustración de mano izquierda, ahí observamos a dos personas, uno dentro del tren y otro que está fuera del tren. Para la persona que está dentro del tren, esa persona como tal, ella no se está moviendo, ella ve que está en el mismo lugar. Sin embargo, para la persona que está fuera del tren, esa persona sí se está moviendo. ¿Qué sucede? Hay un movimiento allí que es relativo y depende del sistema de referencia donde se está tomando. Si se está tomando el punto de referencia de la persona que está fuera del tren, va a observar que la persona dentro de ese tren se está desplazando. Sin embargo, si se está tomando como referencia la persona que está dentro del tren, va a observar que las personas que están afuera aparentan moverse. De la misma forma sucede con la ilustración de la mano derecha, donde hay una persona que está inmóvil pero dentro de una especie de carro en movimiento. Para ella no se está moviendo, pero la persona que está afuera sí. Esto es importante a la hora de analizar cualquier fenómeno de la física. Continuando con los conceptos básicos, es necesario también definir qué es trayectoria. La trayectoria, como se muestra en la ilustración, es el camino que describe un objeto al desplazarse respecto a un sistema de referencia. Por ejemplo, en el caso anterior, la trayectoria de un tren podría ser rectilínea. Si es por ejemplo un avión, como es el caso de la ilustración, podemos ver que hay ciertas curvas. De manera que es ese camino que va recorriendo cualquier tipo de partícula, móvil u objeto o persona que se está desplazando. Vamos a entender eso como trayectoria. Ahora, teniendo eso en mente, ¿qué vendría siendo la posición? Bueno, la posición es el punto donde se encuentra un móvil o una partícula en un determinado instante de tiempo. Por ejemplo, ¿cuál es la posición o la ubicación donde usted vive? En ese espacio de tiempo, en ese instante, usted diría, bueno, yo estoy en mi cuarto, yo estoy en la sala, yo estoy en un parque. De manera que la posición nos indica el lugar donde se encuentra dicho móvil.
Ahora, en cuanto a tiempo, vamos a utilizar el concepto de que es un intervalo de duración de un fenómeno, es decir, la duración que tiene este en efectuarse. Eso vamos a llamarlo nosotros como tiempo. Ahora, aquí empiezan algunos conceptos que normalmente nosotros utilizamos a diario, que pudiera parecer que son similares, mas sin embargo existen ciertas diferencias muy importantes entre ellas, tales como está desplazamiento, distancia recorrida. Son dos conceptos que nosotros los manejamos a veces como iguales, mas sin embargo son diferentes. En cuanto a desplazamiento, vendría siendo el cambio de posición de una partícula o de un móvil con respecto a un punto de referencia. ¿Cuánto se movió en un momento dado? Donde uno está aquí fijo, observa ese fenómeno cómo se va moviendo. Sin embargo, la distancia recorrida es la longitud medida sobre la trayectoria. Es decir, cuánto es que se ha desplazado toda esa trayectoria. Por ejemplo, en la ilustración donde se puede observar allí, en la parte de arriba observamos a un señor caminando de un punto A a un punto B. Ese vendría siendo su desplazamiento, pero no sabemos cómo fue su trayectoria. En cambio, en la distancia recorrida, nosotros sí necesitamos saber cómo fue la trayectoria, ya que por ejemplo en el caso de la abeja, ella se desplazó de una posición inicial, desde arriba, hasta una posición final, donde está la flor. Su desplazamiento vendría siendo de la línea recta que está allí, pero la distancia recorrida es todo ese tramo de la trayectoria a la cual ella fue desplazándose. De manera que toda esa curva que ella hizo, si la estiramos, allí nos estaría dando la distancia recorrida. Esto es un punto que más adelante lo veremos en la práctica para saber la diferencia. Otro concepto importante a analizar vendría siendo el reposo. Si hay movimiento, lo contrario del movimiento vendría siendo el reposo. De manera que el reposo es cuando una partícula permanece constante con respecto al tiempo y dentro de un sistema de referencia y se mantiene allí, sin movimiento. El contrario de movimiento, reposo. Otros conceptos que nuevamente nosotros lo utilizamos con ciertas similitudes, mas sin embargo ellas realmente tienen diferencias notables, es velocidad y rapidez. La velocidad es el cambio de posición de un objeto, es decir, su desplazamiento, en un tiempo determinado con la dirección y el sentido del movimiento. Es decir, que la velocidad vendría siendo un vector. En los cursos de matemáticas se puede ahondar un poco más sobre el concepto de vectores. En este campo no hablaremos tanto sobre ello. Ahora, como hemos visto, la velocidad involucra al desplazamiento. Sin embargo, en la rapidez, vemos que es una magnitud escalar que se relaciona entre la distancia recorrida por una partícula y el tiempo en que se realizó dicho recorrido. Es decir, la rapidez vincula la distancia recorrida con el tiempo. De manera que, como vemos en la ilustración, observamos que un carro va a ir un punto de A a B y si notamos la velocidad va a ser el desplazamiento, es decir, cuánto es de A a B que se movió con respecto al tiempo, sin tomar en cuenta la trayectoria. En cambio, la rapidez sí toma en cuenta la trayectoria del móvil, es decir, la distancia que recorrió con respecto al tiempo. En la mano izquierda podemos apreciar las ecuaciones. Son muy parecidas, sin embargo, tienen cierta diferencia, donde en velocidad, como es un vector, estamos tomando como el desplazamiento, el cual también es un vector, porque tiene magnitud, sentido y dirección. En cambio, la rapidez no. La rapidez involucra una magnitud escalar, es decir, no es un vector. Involucra la distancia recorrida, cuántos metros, cuántos kilómetros, etcétera, medidas de longitud hay con respecto al tiempo.
Como manera para asimilar un poco mejor estos conceptos, vemos que la rapidez expresa lo rápido que se mueve un objeto, sin considerar la dirección de su movimiento, mientras que la velocidad sí considera la dirección de ese movimiento. Entonces, la velocidad y la rapidez, si uno se puede analizar, vendrían siendo iguales si y solo si la distancia recorrida y el desplazamiento son iguales, es decir, coinciden. Por ejemplo, si un carro o un móvil, lo que sea, se desplaza de punto A al punto B en forma rectilínea y también ese es el recorrido que ella realiza, tanto el desplazamiento como la distancia recorrida vendría siendo iguales y por ende, en este caso, tanto la velocidad como la rapidez serían iguales. Una vez entendidos estos conceptos básicos, ahora vamos a describir o a dar a entender qué es un movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, primero, en física nosotros vamos a ir aumentando nuestro conocimiento poco a poco. Primero vamos a irnos a casos muy particulares, muy simples, y poco a poco iremos agregándole ciertas condiciones para que se parezcan más a la realidad. Ahora, un movimiento rectilíneo uniforme vendría siendo un objeto en movimiento, por supuesto, que describe una trayectoria rectilínea. Y la rapidez o la velocidad, ya hemos hablado sobre eso, vendría siendo constante a lo largo del tiempo de estudio. Es decir, como observación, podemos ver que la trayectoria descrita por la partícula es una línea recta, por lo que la dirección de la velocidad no va a cambiar. La razón es por la que ésta se llama movimiento rectilíneo uniforme. Otra cuestión es que, por ejemplo, si su rapidez es constante en cada segundo que transcurre y recorre 6 metros, podemos llegar a la conclusión de que en tiempos iguales va a recorrer distancias iguales. No hay variación, no hay cambio. Y que la distancia que la partícula avanza siempre es proporcional al tiempo empleado. Como observamos en la ilustración, va ese carro, ese coche, en un tiempo cero, es decir, parte de reposo, y al instante ya tiene una velocidad, el cual va recorriendo cada 5 segundos 30 metros. Nuevamente, aquí estamos realizando ciertas aproximaciones para poder entenderlo. De manera que en esta ilustración vemos que el carro partió de cero e instantáneamente ya tiene 30 metros sobre segundo como velocidad. Ahora, ¿para qué sirve el movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, nos ayuda de diferentes formas para tener un conocimiento de lo que nos sucede alrededor. Por ejemplo, nos ayuda a conocer la distancia que recorrió un móvil sabiendo su velocidad y el tiempo transcurrido. También nos ayuda a calcular la velocidad de una partícula conociendo la distancia y el tiempo que ha pasado. También nos ayuda a determinar el tiempo necesario para que un objeto en movimiento, claro está, a cierta velocidad se traslade de un punto a otro. Y por supuesto, nos ayuda a entender o a determinar cuánto tiempo va a tardar la distancia en la que va a desplazarse o la velocidad en la cual se van a encontrar dos móviles, ya sea que partan de un mismo lugar o que partan de diferentes puntos y se encuentren. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a utilizar esto? Para ello vamos a utilizar una ecuación que vendría siendo la que se muestra en pantalla, donde la velocidad o la rapidez, dependiendo del caso que estemos hablando y de los datos que nos suministre, será igual a una relación, que es la posición final de la partícula menos la posición inicial, que pudiera o no ser cero o de reposo, entre el tiempo. ¿Cuál vendría siendo el tiempo? Un tiempo final de la partícula, el tiempo en que se finalizó el fenómeno, y el tiempo sub cero, que es el tiempo inicial o es el instante en que marca el cronómetro al comienzo. Normalmente cero, sin embargo hay otros casos, pudo haber estado rodando y su tiempo cero
pudo haber sido diferente al propio cero. Si uno deja el cronómetro marcando y han pasado 3, 4, 5 segundos y en ese momento, a los 5 segundos, ocurre un fenómeno que vamos a analizar, allí estaríamos marcando el cero. Pero normalmente para efectos prácticos vamos a utilizar que el t sub 0 va a ser igual a 0. Ahora, antes de utilizar o antes de resolver los ejercicios y utilizar esta fórmula, es necesario repasar algunas cosas importantes que nos servirá como base para poder resolverla. Por ejemplo, están los factores de conversión. Para ello vamos a utilizar principalmente dos: distancia y tiempo. ¿Por qué no está velocidad? Por el simple hecho que la velocidad no es más que la relación entre la distancia y el tiempo. En la gráfica de distancia podemos observar algunas medidas que son poco conocidas, como por ejemplo el cambio de centímetros a pulgadas, a pie, yardas o a millas, y allí se muestra el tipo de conversión. Para kilómetros a metros o el sistema métrico, ya nosotros estamos un poco más familiarizados al respecto. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a utilizar la conversión? Bueno, allí tenemos un ejemplo de pasar 25 kilómetros a metros. Sencillamente, todos sabemos que un kilómetro equivale a 1000 metros. De manera que si hacemos que 25 kilómetros por la relación de metros sobre kilómetros, lo que está en el numerador, a la mano izquierda, los kilómetros, se van a neutralizar con el denominador de kilómetros, quedando en la parte de arriba los metros. De manera que 25 kilómetros sería equivalente a 25.000 metros. De manera similar, con respecto al tiempo, nosotros manejamos ciertas convenciones, por ejemplo que un minuto son 60 segundos, una hora 60 minutos, un año normalmente tiene 365 días, de manera que como ejercicio, para pasar de 3 semanas a segundos, lo que hacemos es simplemente factores de conversión hasta llegar a las unidades que uno quiere. Por ejemplo, 3 semanas, sabemos que una semana tiene 7 días, entonces arriba colocamos las unidades que nosotros queremos y abajo las que estamos o las que queremos cambiar. De manera que nosotros necesitamos días, colocamos días arriba, entre semana, que es lo que queremos cambiar, entre siendo 7 días equivale a una semana, luego pasamos de días a horas, 24 horas equivale a un día, asimismo 60 minutos equivale a una hora, 60 minutos equivale a una hora, 60 segundos a un minuto, y así pasamos de 3 semanas hasta los segundos, que vendría siendo igual en notación científica 1,81 por 10 a la 6 segundos. Una vez entendido esto, podemos ya empezar a realizar ciertos ejercicios para poder tener cierta experiencia a la hora de manejar o de emplear el movimiento rectilíneo uniforme. Por ejemplo, ¿cómo vamos a utilizarlo? En este ejercicio, un motociclista, como se muestra allí en pantalla, viaja por una carretera recta, importante, a una velocidad constante de 90 km por hora. Ya con esa premisa nos están indicando que es un movimiento rectilíneo, de manera en línea recta, uniforme. ¿Por qué uniforme? Porque mantiene su velocidad constante. ¿Qué nos solicitan? Determinar la distancia en metros que recorre en 10 segundos. Primero que nada nos están pidiendo que la distancia tiene que estar en metros. Nuestra velocidad está en 90 km por hora y el tiempo de estudio vendría siendo segundos. Para manera práctica es más fácil convertir nada más la velocidad que las demás otras datos o unidades. De manera que tenemos que 90 km por hora, haciendo las conversiones, colocando los metros hacia arriba y los minutos y segundos hacia abajo, nos queda igual que 90 km por hora es equivalente a decir 25 metros sobre segundo. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? La única que estamos utilizando hasta el momento, que vendría siendo la relación de velocidad igual a distancia o posición entre tiempo. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la velocidad, que vendría siendo 25 metros sobre segundo, de la conversión de los 90 km por hora. Tenemos también la posición inicial, porque parte de reposo,
que vendría siendo 0 metros. Tenemos el tiempo inicial, que es 0, es decir, el momento en que el cronómetro marcó estaba en 0, entonces tenemos 0. Y el tiempo final del fenómeno, que vendría siendo 10 segundos. Despejamos esa ecuación en función de la distancia. Despejamos distancia o posición vendría siendo igual a velocidad por el tiempo más la posición inicial. Se simplifican términos, vendría siendo distancia igual a velocidad por tiempo, se sustituye 25 metros sobre segundo por 10 segundos equivale o es igual a 250 metros. Como segundo ejercicio podemos ver que nos solicitan a qué velocidad irá un carro, el carro que se muestra allí en pantalla, que se encuentra a 30 kilómetros del punto de partida y que recorrió adicionalmente 40 metros más en 3 segundos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Sucede algo interesante y es que primero el vehículo se encontraba a 30 kilómetros, pero después nos indican que recorrió 40 metros más. De manera que aquí hay que hacer cierta conversión para tenerlo todo uniforme. Vamos, por practicidad, vamos a cambiar kilómetros y vamos a transformarlo en metros. Como sabemos, 1000 metros equivale a 1 kilómetro, de manera que 30 kilómetros sería igual a 30.000 metros. Entonces, vamos a hacer uso de la misma ecuación. Los datos que tenemos es que la posición inicial del vehículo es a los 30.000 metros y la posición final vendría siendo los 30.000 más los 40 metros, que vendría siendo 30.040 metros. Tenemos el tiempo inicial que es 0 y el tiempo final del fenómeno es de 3 segundos. Para hallar la velocidad del vehículo simplemente sustituimos valores, tenemos las relaciones de la distancia, tenemos el tiempo, dando como resultado que la velocidad vendría siendo igual a 13,33 metros sobre segundo. Esa es la velocidad, el cual vendría siendo aproximadamente a 48 kilómetros por hora, haciendo la conversión. Un tercer ejercicio vendría siendo en un partido de fútbol, el balón tiene velocidad constante de 30 metros sobre segundo, el cual se dirige a un jugador que va corriendo hacia ella en forma lineal y en velocidad constante de 10 kilómetros por hora. La distancia que los separa es de 40 metros y nos piden o nos solicitan en cuánto tiempo el jugador va a interceptar a la pelota. Muy interesante y muchas veces lo hemos visto en los partidos de fútbol, por ejemplo. ¿Qué hacemos? Primero hacemos análisis de las unidades. Vamos a colocar todo en metros y en segundos, de manera que los 10 kilómetros por hora que viaja o se desplaza el futbolista o el jugador, lo vamos a convertir en metros sobre segundo, que vendría siendo igual a 2,78. Y ahora importante es hacer una representación visual de lo que está sucediendo. A mano izquierda tenemos el balón, a mano derecha tenemos el futbolista en sus posiciones iniciales y aproximadamente en el medio, un poquito más hacia la derecha, tenemos la intersección entre el balón y el futbolista. No conocemos en qué momento se van a intersectar y tampoco sabemos a qué distancia se van a intersectar, pero sabemos que lo vamos a hacer. Nosotros sabemos que la distancia que los separa vendría siendo 40 metros. Muy bien. La distancia que va desde el origen, es decir 0, que lo vamos a tomar como punto de referencia al balón, ¿ok? El punto de referencia es el balón. Desde el balón hasta el punto de intersección con el futbolista, desconocemos su distancia, vamos a llamarla X. Y del mismo modo, a mano derecha, desde el punto del futbolista hasta el balón, el cual el futbolista se encuentra a 40 metros, hasta el balón, sabemos que vendría siendo los 40 metros menos la distancia que recorrió el balón, que no sabemos cuál es, que es X. Entonces tenemos esas dos distancias, X y 40 menos X. En los datos tenemos X o distancia total es igual a 40. Abajo tenemos la distancia de balón al jugador,
como crónico BAJ es igual a X, es decir, no lo sabemos. Tenemos la velocidad del balón, V, que es igual a 20 metros sobre segundo. Tenemos la velocidad del jugador, J, V sub J, igual a 2,78. Y ahora vamos a empezar a analizar lo que sucede. No nos dan más información, pero nosotros podemos entender ciertas cosas. Por ejemplo, nosotros sabemos que el tiempo del balón al jugador será igual al tiempo del jugador al balón. Es lógico. El tiempo que transcurre, que va desde el balón al jugador, será igual al del jugador al balón. Esa ecuación sencilla va a ser muy importante. Ok, ¿qué otra cosa tenemos? Bueno, tenemos la ecuación que hemos utilizado, que es velocidad igual a la distancia entre tiempo. Y lo que nos interesa vendría siendo el momento o el tiempo en que se realiza la intersección entre el jugador con el balón. De manera que tenemos que el tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. Entonces, en la sección de distancia e intersección tenemos que el tiempo del balón al jugador es igual a la distancia del balón al jugador entre la velocidad del balón. De la misma forma, tenemos que el tiempo del jugador al balón vendría siendo igual a la distancia del jugador al balón entre la velocidad del jugador. Y por último, de las ecuaciones, tenemos que la distancia del jugador al balón vendría siendo igual a 40, es decir, a la distancia total, menos la distancia del balón al jugador representada en forma de X. Allí realmente lo que tenemos es un sistema de ecuaciones que tenemos 4 ecuaciones con 4 incógnitas, el cual, como el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas, nosotros podemos resolver dicho sistema y nos va a arrojar un solo resultado, una solución única para cada una de las incógnitas. Haciendo diferentes métodos, por ejemplo, aquí únicamente usamos el método de sustitución. Igualamos el tiempo del balón al jugador al tiempo del jugador al balón, dándonos la ecuación que le sigue, que es la mano derecha. Realizamos las sustituciones numéricas que hay que realizar para luego despejar la x, que es lo que nos interesa, de manera que tenemos después despejado x por x igual a 40 metros entre 0,139 más 1, y el resultado de eso vendría siendo que x igual a 35,11. ¿Qué nos indica esto? Que el balón recorre 35,11 metros aproximadamente cuando se intersecta con el jugador, o lo que es igual que el jugador recorrió 4,89 metros, recordando 40 menos x, 40 menos 35,11 nos da 4,89 metros, que el jugador recorrió para tener o atajar el balón. Ok, ya tenemos la distancia de intersección. Ahora nos solicitan el tiempo. ¿En qué momento ocurre esa intersección? Bueno, si ya nosotros sabemos en cuál es la posición de intersección o cuál es la distancia de intersección, fácilmente podemos utilizar una ecuación u otra, ya sea el tiempo del balón al jugador o del jugador al balón, el cual debería dar igual, que vendría siendo 1,75 segundos. De manera que el jugador va a intersectar la pelota, o la pelota va a intersectar al jugador, a 1,75 segundos. Casi que al instante, diría yo. Bien. Otro ejercicio también que involucra a dos partículas, dos móviles, vendría siendo que un carro Optra va a una velocidad constante de 50 km por hora, y después de rodar 10 horas continuas, un Lamborghini, nada más y nada menos, viaja a la misma dirección y sentido que el Optra, a una velocidad de 150 km por hora. Ambos carros parten del mismo lugar. Ahora, ¿en dónde y en qué momento se encuentran? ¿Será que el Lamborghini va a alcanzar al Optra?
La lógica nos dice que sí, y sobre todo esa velocidad, ¿no? Pero vamos a hacerlo, vamos a hacer los cálculos. Primero hay que realizar el gráfico, una representación gráfica del hecho. Abajo tenemos que el Lamborghini y el Optra partieron de un mismo punto, un punto inicial. El Optra recorrió 10 horas a una velocidad constante de 50 km por hora, sin parar. Y después de esas 10 horas, justo cuando se cumplen 10 horas, el Lamborghini arranca y al instante ya tiene 150 kilómetros. Y el otro carro, el Optra, todavía sigue manejando. A esa velocidad se mantiene, a 50 kilómetros por hora. ¿En qué momento el Lamborghini, que va mucho más rápido que el Optra, lo va a alcanzar? ¿En qué momento y a qué distancia? Ok, los datos. Tenemos dos. La velocidad del Optra 50 km por hora y la velocidad del Lamborghini 150 km. ¿Cuál es la ecuación que vamos a utilizar? La misma de siempre, velocidad igual a distancia sobre tiempo. Ahora, ¿qué datos o qué relaciones nosotros podemos sacar de aquí? Bueno, nosotros sabemos que la distancia de intersección, es decir, la distancia del Optra y la distancia de intersección del Lamborghini serán las mismas, porque se van a encontrar a un mismo punto. Es decir, que la distancia del Optra vendría siendo igual a la distancia del Lamborghini. También nosotros sabemos que el tiempo del Lamborghini, es decir, el tiempo en que se empezó a cronometrar al Lamborghini, sería igual al tiempo del Optra menos 10 horas, porque el Lamborghini tiene un retraso de 10 horas. Y en la parte de arriba podemos sacar la relación de que la distancia vendría siendo igual a la velocidad por tiempo, de manera que la distancia o la posición del Optra vendría siendo igual a la velocidad y el tiempo del Optra, de manera igual que el Lamborghini. La posición del Lamborghini es igual a la velocidad del Lamborghini por el tiempo del Lamborghini. Nuevamente tenemos cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas, que vendría siendo las incógnitas: el tiempo del Lamborghini, el tiempo del Optra, la ubicación del Lamborghini y la ubicación del Optra. Tenemos esas cuatro ecuaciones, esas cuatro incógnitas, y tenemos estas cuatro ecuaciones. Como el número de ecuaciones y el número de incógnitas son iguales, se puede hallar una solución única para cada una de esas incógnitas, y haciendo sustituciones una con otras, podemos hacer que, si igualamos la ubicación del Optra como el Lamborghini, tenemos la ecuación de abajo: velocidad del Optra por tiempo de Optra es igual a velocidad del Lamborghini por el tiempo del Lamborghini. Y si sustituimos el tiempo del Lamborghini, que es igual al tiempo del Optra menos 10 horas, y acomodando un poco ahora la ecuación, despejando un poco, la idea de nosotros es obtener el tiempo del Optra, de manera que vamos a dejar todo expresado en la variable tiempo de Optra, sacamos factor común allí en los términos, y al final despejamos y nos quedaría igual a menos 10 horas entre velocidad del Lamborghini entre Lamborghini menos 1, dando como resultado que el tiempo del Optra, es decir, el tiempo en que el Optra fue alcanzado por el Lamborghini, fue de 15 horas. Es decir, desde el momento en que el Optra arrancó hasta que fue interceptado, duró 15 horas. De manera que a las 15 horas de estar manejando el Optra, el Lamborghini lo alcanzó. Ahora, ¿a qué distancia de intersección ocurrió? Bueno, si ya tenemos el tiempo de intersección, podemos calcular que la distancia del Optra vendría siendo igual a la velocidad de él, que son 50 km por hora, por el tiempo, 15 horas, o lo que es igual, si tenemos la velocidad del Lamborghini y sabemos que hay un retraso de 10 horas, vendría siendo 150 km por hora, multiplicando a 15 menos 10, es decir, 5 horas, tenemos que la distancia de intersección fue de 750 kilómetros. De manera que el Lamborghini alcanzó al Optra a una distancia de 750 kilómetros desde el punto de partida.
Eso ha sido todo, espero que les haya gustado y continuaremos en el próximo video con movimiento rectilíneo uniforme ahora en el plano. Muchas gracias.